que es bien amplio, pasa fácilmente, pero si ese sitio fuese una puertita más chiquita y usted tiene que pasar por ella, pero es tan estrecho que a usted le cuesta pasar por allí, pues usted no se siente tan cómodo. Pero digamos que eso sería como la analogía de qué podría ser de esto. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Porque además dice aquí Él: y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Además el Señor nos dice que el camino angosto es el que hay que tomar, no necesariamente porque sea más difícil de tomar. O sea, ciertamente les voy a decir, sí, la vida del cristiano es más difícil que la vida de una persona que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque esas personas que no conocen a Cristo se permiten muchas cosas. Se permiten muchas cosas que no son del agrado del Señor, pero que son del agrado de Dios. Y usted, uno como ser humano, dice uno: ay, es que, vean, yo hubiese querido hoy no venir, entonces ya ese es del agrado, ¿verdad? No pude quedarme acostado en la cama. Y así otras cosas. Mire, el día que decidimos nosotros, ustedes y yo, entregarle nuestra vida al Señor, ese mismo día comenzamos a tomar ese camino estrecho. Pero para mí ha sido de agrado, déjenme decirles, caminar por el camino estrecho, ciertamente a pesar de las dificultades. Porque sé que mi premio, vamos a ver, el premio mío y de ustedes no está aquí en esta tierra. Es lo que el Señor nos prometió a nosotros. Ese es el premio, ¿verdad? Y entonces yo voy pensando y voy caminando a lo largo de la vida, y entrando por esa puerta estrecha y caminando por ese camino a pesar de las dificultades. Porque yo todos los días veo dificultades en mi vida. En el reino de Dios, ahí voy, pero me encuentro con una cosa, me encuentro con otra, y ahí voy, o sea, con la fe puesta en el Señor, porque esa es mi convicción. Y esa es la convicción que debe tener el cristiano. Entonces les decía que comenzamos a andar por este camino, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos allí honrando al Señor, caminando con Él, con la visión puesta en Él. Pero siempre, ciertamente, déjenme decirles, a lo largo de ese camino nos empezamos a ver tentados por diferentes situaciones. Situaciones que no escapan a mi vida, situaciones que no escapan a su vida, situaciones que no escapan a todo el pueblo del Señor. No escapan, porque usted va allí, usted va, pero siempre se le va a presentar. Vean, puerta amplia, ¿qué es esto? Camino de perdición, dice el Señor. Entonces son irresponsables cuando toman este camino. Nos dejamos llevar, como les decía, por nuestros impulsos. Le damos rienda suelta a otro tipo de situaciones que no deben de ser. Y algunos caen en vicios tremendos, ustedes lo saben, los conocen y han tenido familiares cercanos. La infidelidad también, caemos en infidelidades, y esto nos va a traer a la postre situaciones difíciles a lo interno de la familia, ¿verdad? Y vamos a tener problemas con nuestros cónyuges además. Ahora veamos la puerta angosta. Dice la palabra, como les decía ahí en Mateo, dice: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. O sea, tan estrecho es pasar por esa puerta, como angosto es el camino, que dice el Señor, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es que además es eso, vean lo que dice el Señor. O sea, porque ya entramos por ese camino, ya entramos por esa puerta, ya empezamos a andar el camino, pero no necesariamente al rato dijimos, este era el camino, y no, resulta que ese no era. Y vean por qué. Porque es muy difícil. Es difícil caminar por el Señor. Dice el Señor ahí en Juan 14, 2 al 6, dice: en la casa de mi Padre, vean lo que dice el Señor, hay muchas moradas. Si así no fuera, y yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién está preparando lugar para nosotros? ¿Quién? El Señor. El Señor, exactamente. Él está preparando lugar para nosotros, ¿verdad? Y continúa diciendo: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Quién lo espera? ¿Usted lo espera? Yo también lo espero. Sí, yo quiero que Él venga. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Ese es el camino. Ya sabéis dónde voy y ya sabéis el camino. Entonces aquí, porque él estaba hablando a los discípulos, ese día le estaba hablando a los discípulos, y Tomás, que siempre era el incrédulo, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?, le dice Tomás al Señor. Y Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces está claro, ¿verdad, hermano? Está claro que el camino a seguir es el del Señor. Esos mismos pasos que el Señor da o dio son los pasos que el Señor nos está llamando hoy día a seguirlos dando, ¿verdad? Pero decía que lastimosamente por el caminar fuimos haciendo de ese camino angosto, algunos, ¿verdad? Un poquito más amplio, un poquito más amplio, un poquito más amplio. Y entonces ya hicimos de ese camino, no del camino angosto que el Señor nos está diciendo, sino uno muy espacioso, donde nos permitimos una serie de situaciones que fueron las que nos hicieron equivocarnos. Y entonces ya algunos no quieren honrar al Señor, ya algunos quieren hacer más su voluntad en su carne que lo que el Señor les está pidiendo. Si antes evitabas decir cosas, vamos a ver lo que usted decía, palabras, antes no las decía doña Elena. La palabra muy común que usa el costarricense, esa palabra no me gusta. El mentado dice K, eso lo usan mucho. Mire, y es muy común en todo lado, en el trabajo donde estamos, siempre esa palabra no es una palabra para cristianos, esa palabra no es para nosotros. Nosotros no debemos usar esas ni otras, y nos la vamos permitiendo. Entonces por ahí se nos escapa. ¡Ay! No, está mal. Se convierte como una rutina y está mal. No debe ser para un cristiano eso, convertirse en una rutina. Dice: hay que ser sinceros, y yo lo soy. Estas son mis palabras. Todos en algún momento de nuestra vida nos desviamos de ese camino, dejamos de andar por ese camino angosto y comenzamos a andar por ese espacioso, que está lleno de cosas y situaciones que le desagradan al Señor, ¿verdad? Dicen que ningún engaño puede durar para siempre. Ningún engaño. Nos estamos engañando nosotros mismos. A mí me gusta mucho citar a Abraham Lincoln, porque este fue un ilustre presidente de los Estados Unidos. Y él solía decir, vean las palabras de Lincoln, decía que es posible engañar a todos durante un tiempo, a algunos todo el tiempo, pero no es posible engañar a todos todo el tiempo. La muerte misma ha de revelar el engaño si este ha sido descubierto antes. Perdón, si no ha sido descubierto antes, la muerte se lo va a revelar. Imagínense ustedes. Y la pobre víctima, esa víctima, se ha de encontrar desnuda en la presencia de un Dios que no puede ser burlado. Porque usted pensó que lo burló durante todo ese tiempo que caminó mal, ¿verdad? Usted no le escapé a otro, hice esto, hice lo otro, me tomé un traguito por allá, insulté a fulano, ofendí a fulano, le quité plata. Mal camino, mal. Y al final, cuando vamos a llegar a la presencia del Señor, usted piensa que puede ser burlado. Lo siento. Quien pensó eso se equivocó, ¿verdad? Cuando tú comienzas a hacer las cosas que todos hacen y comienzas a poner la etiqueta de permitido, le pones por ahí, permito esto. Ay, esto sí se permite. Ay, esto de no venir los miércoles es permitido. No. Bueno, voy a venir miércoles, pero el domingo no. El domingo no vengo. Mire, empezamos a poner etiquetas a todo. Y entonces ese es el camino angosto, una vez más. El camino angosto es difícil de andar porque la mayoría tilda ese camino. Oigan ustedes, estas son palabras que el Señor me dio a mí. Lo tildamos de religiosidad o fanatismo. Esos términos son los que el diablo usa para hacer de lo que es malo, hacerlo ver como bueno. Fanatismo. ¿Qué es fanatismo? Fanatismo le llaman a ustedes por estar aquí hoy. ¿Ustedes sabían? ¿Sí?
así les llaman, fanáticos. Porque en lugar de estar en la casa viendo México contra no sé quién, están aquí. ¿Sí? Ay, ¿por qué ustedes son unos fanáticos? ¿Cómo están en la iglesia? No, juega México. ¿Son fanáticos? ¿Ah? Y entonces, si no religiosidad, te dicen, es que ustedes son unos grandes religiosos. Mentira. Yo me considero el menor religioso. No, soy un seguidor del Señor. Y esos son ustedes, seguidores del Señor. Yo no tengo, no estoy ¿cómo se llama? Metido en una burbuja donde solamente tengo, ¿me entiende? O sea, no, yo lo que tengo en mi corazón, y ustedes deben de revelárselo al resto de sus familiares y su gente, y la gente que les dice esto, si se lo dicen, no, Señor, yo no soy un religioso. Yo lo que soy es amante del Señor Jesucristo, ese que me prometió la vida, que me salvará al final del camino, que me tiene mi premio el más allá. Ese camino, ese trono divino, allá donde estaré junto a Él, ese es mi fin de todo esto. No lo que yo estoy pasando aquí en la tierra, porque aquí pasan muchas situaciones difíciles, necesidades, ¿verdad? Tenemos necesidades en nuestras vidas. ¿Qué le pedimos? Siempre le pedimos sabiduría al Señor. Señor, ayúdame para seguir. Mire lo que dice aquí en la palabra Proverbios 17:8. 17:8 Proverbios dice: piedra preciosa es el soborno para que el que lo practica. Qué difícil oír esto en la palabra, ¿verdad? A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué le está diciendo este pastor hoy a ustedes? ¿Tiene que sobornar a alguien? ¿O qué les dice la palabra? Porque eso está aquí en la palabra. Pero lo dice: piedra preciosa es el soborno para que el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Uy, 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 quien agarra esto y hoy me viene por primera vez aquí y me dice: oh, santo Dios. Entonces lo que hay que hacer es sobornar a medio mundo. No, fuera de contexto. Fuera de contexto. Aquí el soborno no es bueno. Como les digo, mañana ustedes me dirán: ay, no, esos que sobornan más bien no ofrendan, no honran al Señor, no se congregan. ¿Quiénes son esos que sobornan? ¿Qué es lo que el Señor les tiene a esta gente? Porque aquí dice que hallará prosperidad, pero esa prosperidad es buena. No, miren, no dura mucho. Déjenme decirles algo, y aquí lo traje aparte. Afortunadamente mi esposa me regaló esta tabla. Aquí lo tengo. Déjenme leerles, esto es un artículo de La Nación. Ustedes oyeron hablar alguna vez de un costarricense llamado El Palidero. Bueno, yo se lo voy a decir aquí. Lo que dice el artículo de La Nación dice: dicen que se codea con los grandes, que es una pieza clave para el negocio, que se ha movido en miles de millones de dólares por la región. Dicen que era un tico cualquiera, un verdulero alajuelense, al que conocen como El Palidero. Dicen que lleva la camiseta de las grandes ligas del narcotráfico. Las versiones sobre quién era se contraponen, porque poco o nada se sabía de él hasta que ocurrió el asesinato. ¿Se acuerdan ustedes de aquel? Hoy es un nuevo día. Un trovador argentino, Facundo Cabral, cantaba canciones para el Señor también, ¿sí? También cantaba canciones seculares y todo, pero él siempre tenía un mensaje en sus canciones. Bueno, él fue parte de esa organización que lo mató. Él vivía del soborno, él vivía del narcotráfico. Dijo que vivía porque ciertamente está muerto a pesar de que está vivo. Vean ustedes qué difícil. Solo la gracia o la misericordia del Señor lo podrá salvar. Y quizás el Señor lo vea como de misericordia, pero tendrá que buscarlo. Sí, tendrá que buscarlo. Porque vean lo que hizo. Acabó con la vida de él y con cuántas personas más. ¿Qué clase de negocios el narcotráfico? El narcotráfico lo que hace es envenenar a los barrios donde usted y yo vivimos.
ahí están en pequeña escala, pero han habido un gran negocio que viene de otros mundos, de otros países, para incluirse aquí, incluirse dentro de nuestras familias, dentro de nuestras comunidades. Ese era un hombre, oiga, un verdulero. Vivía de vender verduritas, el hombre, tenía un negocio. Y fue metiéndose, como decían, con las grandes ligas del narcotráfico. Empezó a vivir del soborno, a vivir de lo que él pensó que era su vida. Tenía una mansión, vieran ustedes, ahí están las fotos, una casa bellísima, ahí están todavía en la abuela, la están subastando, como los bienes de los narcotraficantes, cada vez que les sacaron subastan. Pero esa era la vida de soborno, la vida de tristeza, que esa es la vida que vivía el palidero. Proverbios 1:19. Proverbios 1:19 dice así: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ahí está la respuesta del otro. Aquí está. Aquí está. Y mucha gente diría, pero sigue vivo. Sí, lo que les decía, sí, el palidero sigue vivo. Y ahí está metido en una cárcel, pero ¿qué vida es esa? Está preso, no tiene libertad. El Señor quiere que dejemos de andar por ese camino espacioso y volvamos al camino angosto. Examínese. Aquí les voy a dar 3 palabras. Qué lástima que esas pantallas no funcionaron nunca. No, bueno, no importa, pero grábenselas ahí ustedes. Les voy a dar 3 palabras que el Señor me dio y me dice: mira, dile a la iglesia eso. El camino angosto, ese camino que el Señor quiere, dice, está lleno de prudencia. Usted debe ser prudente. Antes de tomar, cuando usted toma una decisión, usted no la toma a la primera, ¿verdad? No, usted la medita. Además, algunos hasta la consultamos con alguien que es de nuestra confianza o camina como nosotros con el Señor, ¿verdad? Yo la consulto con la pastora. Prudencia. 1. 2. Sabiduría. Pero no es lo que yo sé, porque yo sé sumar, restar, multiplicar, yo sé editar, yo sé hacer televisión. No, yo sé muchas cosas, pero eso no es lo que el Señor llama como sabiduría. Lo que el Señor llama como sabiduría es cuando usted tome también, va a tomar una decisión y usted dice, ¿será esta la correcta? Y usted le brota una incertidumbre tremenda alrededor de aquello. Entonces, ¿a quién le pide usted sabiduría? Al Señor, claro. Y ahí que dice la palabra en Santiago 1:5: Él la dará y la dará abundantemente. Solo pídala. Eso es. Y punto 3, voluntad, que viene a ser parecido a la prudencia, ¿verdad? Usted tiene que tener la voluntad siempre de seguir por el camino estrecho, por el camino angosto, por esa puerta que es angostita, pero aunque las dificultades me van estrujando ahí, pero allí voy. Y no le hago daño ni a ella, ni a mi hermana. ¿Me entiende? De eso se trata. Porque si yo voy ahí por ese camino angosto, limpiando, como hace aquel jugador, no voy apiando a todo el mundo, entonces voy lastimando a todos. Y al final siempre llego al camino. Pero ¿cómo quedó mi camino? Marcado por un montón de situaciones difíciles, ¿verdad? Déjenme decirles esto, y esto es muy duro. Cristianos que nadan en 2 aguas. Sí. Durante la guerra civil de los Estados Unidos, dicen que los pueblos que más sufrieron eran los que estaban en la frontera, en el límite, ¿verdad? Ahí estaban en el límite ellos, y entonces resulta que cuando llegaba un ejército a la frontera de ese pueblo, decían: nosotros estamos con los del norte, estamos con ustedes. Vivan ustedes, pura vida, como ustedes nos quedamos. No hacían más que irse el ejército llegaban los del sur, se quitaban sus camisetas, se izaban la otra bandera. Nosotros estamos con ustedes los del sur, somos mejores, no sé qué. Eso no se les parece a alguien esos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Al final, estos pueblos, este pueblo fronterizo, según la misma historia cuenta, fueron arrasados, se desaparecieron, no existen. Entonces, entre los cristianos, sí, hay gente como esta, que se parecen a esos habitantes de la frontera,
Apocalipsis 3, del 15 al 19. Déjenme leerles antes fuera de contexto esto. La mezcla entre el frío y el caliente, ¿qué resulta? Tibio, ¿verdad, mi hermano? Usted se hace ahí el tecito. Es tibio. El Señor se dirigió a la tibieza en Apocalipsis 3, hablándole al ángel de esta forma. Apocalipsis 3, 15. Dice el Señor: yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Mira lo que dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces te vomitaré de mi boca. Qué duro, ¿verdad? Lo que el Señor dice allí. Y era lo que le pasaba a este pueblo fronterizo. Se convirtieron en tibios. Entonces, ponerme del lado mal con ellos. Y tal vez eran tan malos como los otros, estaban en guerra. Y después me pongo del otro lado también. Entonces, ¿de qué lado juego? ¿Verdad? Está mal. El Señor pone claro que la tibieza es inaceptable para Él. Él no acepta eso. Porque se necesita valor para andar por ese camino que el Señor quiere. Ese camino de negación a uno mismo, ¿verdad? Que a veces uno se niega. Jesús dijo: porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero qué difícil, ¿verdad? Que no todos hallan esa puerta, dice. Déjeme decirle también aquí en Isaías 45:2. Vean lo que dice aquí: marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce, cortaré los cerrojos de hierro. ¿Quién va a hacer eso? ¿Es usted? No somos nosotros. Es que aquí está claro lo que el Señor nos está diciendo: usted va al frente, va por el camino estrecho, ahí va andando, ¿verdad? Ahí va. Pero usted no va haciéndole hacia la gente. No, el Señor está diciendo que usted siga. Y cuando usted se encuentre un tropiezo, esa puerta al frente que está cerrada, y usted dice: no hay forma, no hay forma, mi hija no puede seguir estudiando, o mi otra hija no puede esto y el otro. Esas son puertas cerradas. Usted dice: tengo una puerta cerrada, ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿A quién le debe decir usted que esa puerta, que ese cerrojo se abre y se rompa ese candado y esa montaña se mueva? Solo el Señor, solo Él puede. En nuestras fuerzas esto es imposible, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y quien lo logra, entonces anda estrechando a todo el mundo. Miren, si el Señor llama a alguien para realizar una misión, Él se encargará también de preparar en consecuencia el camino. Previamente el Todopoderoso abrirá las puertas que solamente Él puede abrir, e igual moverá montañas. A veces Él se encarga de convertir en polvo todas estas cosas, y si no desaparece. Si eso que estás viendo como difícil vamos a verlo desde otro punto de vista, estamos hablando de cuestiones a veces materiales, pero ¿qué pasa cuando usted tiene un familiar que está en pecado, por adicción, por adulterio, una enfermedad por ahí, cosas de esas? Igual, el Señor dice: yo aquí voy, ¿verdad? Ahí es donde actúa el Señor, y ahí es donde Él es especialista en glorificarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo honra a Él. Usted vuelve a ver y le dice entonces a su hermano, le dice: ¿sabe qué? Yo soy libre, yo soy sano. ¿Por quién? Porque el Señor me lo hizo a mí. Fue el Señor. Miren, les cuento una anécdota, y es totalmente real. En los Estados Unidos, también en Texas, ahí está esa iglesia todavía, por cierto. Ojalá algún día podamos ir. Esta iglesia en Texas, una iglesia que es muy próspera, bellísima la iglesia. Pero en Texas, quien conoce Texas sabe que hay muchas montañas, como San José. La montaña. La iglesia estaba como pegada hacia una montaña. Entonces, muy linda la iglesia, de frente, bellísima. Y llegó el municipio ese día y le dice al pastor: pastor, tenemos que cerrar esta iglesia. Pastor, ¿por qué? Porque ha crecido mucho. Pero ¿cuál es el problema? Que haya crecido. No tiene parqueo. Es que hoy día la ley de la iglesia le pide a usted tener un gran parqueo. Aquí en Costa Rica también.
Y le dice, ¿pero qué puedo hacer? Dice, esa montaña que está atrás es suya, le dice. Bueno, es parte de lo que cuando nosotros nos donaron el terreno, esa montaña sí es. Tenían que apoyarse esa montaña. Un sol de burla, le dice el fulano. Dice, no me diga eso, le dice el pastor, en serio, sí. Le queda el pastor meditando y le dice, vamos a pedir al Señor que nos haga un milagro. Vean ustedes. Entonces el pastor, ¿verdad? Para irlo resumiendo, cita a la iglesia, cita a los, no sé, se reúnen 3.000, 4.000 personas, se reúnen en esa iglesia. Los cita y dice, mire, necesitamos una noche de oración, porque nos van a cerrar la iglesia. Voy a cuentar toda la historia, porque se la van a cerrar. Y necesitamos que vengan esta noche y que oren todos. ¿Quiénes vienen? Todos levantaron la mano. Sí, pastor, ahí voy a estar. Todos, oiga, que yo era una cosa bella. Llegó la noche y llegaron 10 personas. Llegaron 10 personas, se las contó, hace 1, 2, 3, 4, 5. A 10 personas allí. Se quedó el pastor al frente y dice, vamos a tener que darle tiempillo seguramente. ¿Qué nos pasa a los pastores? ¿Verdad? Entonces se queda de frente y dice, bueno, vamos a orar. Y comienza a orar. El pastor comienza a orar. Y los fieles que estaban allí también comienzan a orar esa noche. Y era de orar y orar. Dice que al final el único que se oía era el pastor orando. Todos los demás ya no podían orar. Y él seguía orando. Dice que él seguía orando, el pastor. Y en un momento determinado, dice, como se pone uno aquí al frente, se colgó a abrir los ojos. Y otro mundo, está todo el mundo agotado. Bendito Dios, ¿verdad? Entonces dice el pastor que él se fue y ya dice, bueno, vámonos mis hermanos, todos para la casa. Eso fue un sábado, al día siguiente tenemos servicio, es domingo. Se fueron todos. ¿Qué? Ahí le preguntaban, pastor, ¿qué crees? Creer en Dios. ¿Qué creer en el milagro? Hay que creer en el milagro. Al día siguiente, el pastor está, su casa estaba pegadita a la iglesia. En Estados Unidos trabajan de domingo a domingo, no es como aquí. Él está entonces allí y dice que se está listando, cuando de repente escucha que le tocan la puerta. Pastor, ¿quién hasta ahora? Pero si todavía muy temprano. Dice que ya llega al frente, ¿verdad? Y sale. Dice que viene un fulano con un casco de esos de, ¿verdad? Los que se montan en los fajotes, los que construyen, ¿verdad? Y dice, ¿usted es el pastor? No sé qué. Sí, yo soy yo. Vean, necesitamos algo especial de usted. Dice el pastor, ¿pero qué necesita de mí? ¿Usted es el dueño de la iglesia? Dice, sí, pues de la iglesia pertenece a los que nos congregamos. Dígame una cosa, aquella montaña que se ve atrás es suya. Bueno, sí, cuando compramos el terreno prácticamente esa montaña, sí, pero no hemos podido hacer nada con ella, dice. Vea, le voy a contar, dice. Nosotros somos una empresa constructora, dice. Justo detrás de esa montaña estamos haciendo un centro comercial y necesitamos, la tierra completa de esa montaña y derribar esa montaña completa. Esa es la forma que puede. La iglesia es próspera, güey. Y ya era próspera, y aún es más. Les cuento el resto. Derribaron la montaña, hicieron el parqueo bellísimo para esa iglesia. Hoy día tiene un parqueo alrededor, la iglesia está como en el centro, tiene aulas y cosas alrededor. Gloria a Dios, sí, ahí está la iglesia. Pero a veces, como les digo, ese es el camino. Esa noche el pastor creyó en la oración y los 10 personas que estaban ahí creyeron en eso. Y uno dice, ¿cómo actúa el Señor? Pues el Señor actúa de muchas formas. Y esa fue la forma de él de demostrarle al pastor y a los que estaban ahí.
de esta forma voy a actuar, así lo voy a hacer. No es como este hombre del sueño, un hombre que dormía y dormía y soñaba, dice. Y él soñaba que construía una escalera al cielo. Eso es lo que él hacía, construir una escalera al cielo, que conforme a sus obras buenas que iba haciendo, esa escalera iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llegó el momento en que dice: uy, ya no veo la punta arriba. Esa escalera me va a servir a mí. Desde aquí voy a empezar a caminar para llegar al director de Dios. ¿Pero será eso lo que quiere el Señor? No. Es que el Señor, si bien es cierto, usted tiene que ir haciendo las obras a lo largo del camino, lo que el Señor principalmente te está pidiendo es que lo mires a Él, porque van a venir muchas dificultades. Cuando el Señor da una palabra, espera que sus hijos la crean y avancen sin dudas y sin temores. Una vez que el creyente decide creerle en todo en su corazón a Dios, sus promesas avanzan sin reservas. Su voluntad, en medio de la duda, se disipan como la neblina, y el gozo producido estará dentro de usted como creyente. Y le dicen que una de las lecciones más difíciles en la vida cristiana, y lo tuvo el Señor Jesucristo, es la humildad. La humildad no se enseña en una escuela, ni en un colegio, ni en la universidad. No. Eso es en la escuela de Cristo. Es un don. Pero pocos encuentran eso. El Señor no anduvo diciendo: aprended de mí, que soy el más grande de los pensadores de este siglo. He hecho milagros como ninguno. He demostrado de mil maneras mi poder sobrenatural. ¿Ustedes escucharon al Señor decir eso? No, ¿qué decía el Señor? Porque soy manso y humilde de corazón. No era un hombre rajón, ¿verdad? Como dice. No se jactaba de sus obras, no se jactaba de sanar a alguien. Calladito llegaba y sanaba. Calladito llegaba. Más bien no le gustaba mucho eso de hacer bulla. Lo que le hacían bulla eran todos los que llegaban alrededor siempre. Donde él iba, se corría el rumor, porque antes no existían los medios de comunicación, pero sí. Entonces se corría el rumor. Habla de Cristo, dicen que Cristo hace milagros, dicen que Cristo sanó fulano, dicen que Cristo. Así, esos eran los medios de antes. Yo les digo que hubo ocasiones en mi vida en que estuve cerca de conseguir grandes bendiciones, y se detuvieron porque estaban esos cerrojos de bronce y hierro que yo nunca pude abrir. Y todo esto yo se lo he dado al Señor. Yo se lo he dado al Señor. Y digo: Señor, tú eres. Mis ojos humanos muchas veces ven aquella pared, pero el Señor me hace a mí pensar y ver más allá de esa pared. Cualquiera que sea esa montaña que se entrepone entre tu bendición y tú, y que está cerrada, que está resguardada, como dice allí, solo el Señor la puede abrir. Él no puede romper ese hierro, Él puede quitar eso. La libertad en el espíritu de Dios, la salud, los sueños, los anhelos del corazón, en fin, todo lo que nos hace para la bendición, pasan a ser algo insignificante. El Señor eso lo da. Él ya te dio la victoria, solo hay que creerlo. Y dice en Proverbios 10:2: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, lo que dice aquí la palabra es que ya el Señor te bendijo, pero además te hace gozoso, te hace alegre, te hace victorioso. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos la historia de Palidejo, él era rico, tenía cosas en abundancia, viajes y placeres y cosas, pero no tenía gozo. Y no lo tiene. Sigue estando mal. Solo el Señor y su misericordia hará de cambiar la vida de este Palidejo.
Pónganse de pie. Yo les digo una cosa. Si ustedes han creído que el Señor va delante de ustedes, ¿lo creen? Yo lo creo. Yo les invito a que cierren los ojos y vamos a hacer esta pequeña oración. Y luego, Kikita, me pones por favor la canción que tenemos ahí. Señor Jesús, hoy entiendo que eres tú quien se encarga de darme la victoria y de dejar abiertas las puertas de bendición a mi paso. Ayúdame por favor a avanzar con firmeza en tu voluntad. Disipa con tu poder mis temores y dudas. Hoy entiendo que estoy revestido con la sangre de Jesucristo, que me da autoridad sobre cualquier obstáculo. Y hoy recibo por gracia todas las bendiciones que has reservado para mí. Y oro en el nombre de ti, Señor Jesucristo. Amén, Padre Santo. Amén, Señor. Esto es lo que el Señor nos quiere. Esto es lo que el Señor quiere. Porque Jesús es fiel. Y usted lo que tiene que seguir es ese camino que el Señor nos tiene, para que las bendiciones lleguen a su vida. Amén. ¿La tienes, que quita? No equivoques tu camino, como dice el Señor. A pesar de que ese camino sea amplio, dale las gracias al Señor, porque su infinita misericordia siempre estará a los hermanos, siempre estará contigo. Pero honra y reconoce en tus caminos, porque eres tu fiel amigo. Eso es Jesús, tu fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Que te parezca.